Y estamos ya conectados con Eber Campos, quien es docente y consultor en Derecho Constitucional, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está, Eber? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto. Gracias por la invitación. No, gracias a usted. Lo que vamos a hacer en esta entrevista es conversar acerca de las competencias regionales, de los gobernadores regionales, por supuesto, y la política de gestión, ya habiéndose realizado las elecciones regionales y municipales 2022. La primera pregunta que viene a cuenta, Eber, es ¿de qué se hacen cargo los gobernadores regionales, a diferencia, por supuesto, de los alcaldes? Pues básicamente los gobiernos regionales tienen unas competencias un poco más exigentes que la que cumplen los gobiernos locales, porque básicamente participan también en la implementación de políticas públicas. Por ejemplo, en lo que se refiere a temas de educación, de salud, ejercen competencias compartidas con el gobierno central, tienen en gran medida la responsabilidad de su implementación, no así de su diseño, pero sí naturalmente la competencia de llevarlas a la práctica, ¿no? Lo cual presupone, como entenderá, una enorme responsabilidad, sobre todo en un momento como el que atravesamos, en donde se requiere pues una gestión muy intensa para recuperar el tiempo perdido por la pandemia. Claro, ahora, en este proceso electoral la ciudadanía ha elegido a sus nuevas autoridades. Hay autoridades que salen, otras que ingresan 2023. ¿Qué implica este momento tan importante para la ciudadanía? ¿Qué es lo primero que deben hacer los gobernadores de cara al 2023? Yo creo que lo primero que tienen que hacer es definir cuáles van a ser sus objetivos de cara al tiempo que van a ejercer el cargo. La responsabilidad de una autoridad regional, insisto, es una responsabilidad un tanto más exigente, más álgida que la que cumplen las autoridades locales. De hecho, parte de sus tareas consiste en coordinar con las autoridades locales diversas tareas que redunden en el bienestar de la ciudadanía. Entonces, lo que yo diría que lo primero que tienen que hacer es definir cuáles van a ser estas metas u objetivos institucionales, luego conformar equipos de personas competentes, con experiencia, que tengan además una aprobada trayectoria de servicio público, porque es la única manera de garantizar que la gestión cumpla con unos estándares de calidad mínimos, ¿no? Que es finalmente lo que todos los ciudadanos esperamos, ¿no? Sobre todo tomando en cuenta la coyuntura que atravesamos de un tiempo a esta parte, en donde nuestras autoridades se han visto muy cuestionadas, ¿no? Claro, ahora, Eber, importante lo que señala usted, porque la articulación que se debe establecer del nivel regional al gobierno local es fundamental, pero también la articulación que debe haber entre el gobierno regional y el nacional. Sí, por supuesto, por supuesto. De hecho, existen competencias compartidas. Es decir, los gobiernos subnacionales ejercen competencias exclusivas, que son las que están establecidas en sus leyes orgánicas, pero también ejercen competencias compartidas. Es decir, competencias que en algún punto coinciden con las que ejerce a su vez el gobierno central. Estas son básicamente las que tienen que ver con la implementación de servicios públicos. Lo mencionaba hace un rato, ¿no? Es decir, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con la implementación de la Política Nacional de Salud, la Política Nacional de Educación, todo lo que tiene que ver con los programas orientados al desarrollo social. Todas esas son competencias compartidas que se ejecutan a partir, digamos, del diseño y el planeamiento de las autoridades centrales, pero que terminan siendo implementadas de forma directa por las autoridades subnacionales. Entonces es fundamental que existan espacios de encuentro, de diálogo, naturalmente de coordinación, porque es la única manera de que esas políticas sean eficientes. Importante lo que señala usted, es decir, es fundamental que los gobiernos regionales sepan qué es lo que van a hacer de manera práctica. Uno de los temas que también viene a colación es saber qué van a hacer en términos de corrupción, porque es uno de los grandes problemas que tiene nuestro país. Sí, fundamentalmente. Y yo creo que habría que poner el acento precisamente en eso, porque lamentablemente el saldo de la política subnacional en lo que respecta a ese aspecto
no ha sido precisamente el mejor. Han habido muchísimos escándalos de corrupción que han puesto en cuestión la legitimidad de las autoridades subnacionales y más que eso, han puesto en cuestión la política de descentralización que tenemos desde hace ya más de una década. Entonces, lo que yo creo es que como agenda, como tarea inmediata, lo que corresponde es recuperar la confianza de los ciudadanos y la única manera de lograrlo es teniendo una gestión eficiente, pero también, y diría fundamentalmente, una gestión transparente, ¿no? Con unos grados de integridad y de compromiso muy altos. Y Claro. pienso que si lográramos eso, probablemente también, ¿no?, los niveles de respaldo y de legitimidad de estas autoridades mejorarían mucho. Claro, ¿cuál es el diagnóstico que se podría hacer respecto a los gobiernos regionales pasados, incluso a los gobiernos regionales que actualmente están? Porque ya este año van a terminar su gestión y ¿cómo lo van a recibir estas nuevas autoridades? Yo creo que ha sido una gestión muy complicada, ¿no?, porque ha sido una gestión que ha coincidido con la tragedia de la pandemia, ¿no?, que lamentablemente paralizó prácticamente el país durante más de 2 años y que ha tenido un impacto tremendo en niveles de desarrollo y de progreso de las diversas localidades del país. Yo revisaba hace poco unas estadísticas del INEI, pero también de otros centros de investigación que señalaban cosas muy alarmantes, ¿no? Decían que, por ejemplo, más de 10 puntos del índice de pobreza se han agravado a causa precisamente de la pandemia, ¿no? Es decir, la clase media, que venía de algún modo consolidándose en los últimos años, se ha visto afectada directamente a causa de la pandemia, porque recordemos que la pandemia ha sido no solamente un evento que ha afectado la salud pública, sino también la economía y el desarrollo social y político. Entonces yo diría, este periodo que hemos tenido ha sido un periodo marcado tremendamente por el efecto de la COVID-19 y lo que corresponde ahora es entrar más bien en una etapa de recuperación, de reactivación del empleo, de reactivación de la economía, de recuperación de la confianza ciudadana y ojalá también de coordinación más intensa entre los distintos niveles de gobierno en nuestro país. Ahora, evidentemente este retroceso del que usted habla, 10 años, el problema que causó la pandemia, uno de los temas importantes en nuestro país, porque, a ver, la evolución de la pobreza monetaria es uno de los indicadores económicos que uno debe tener en cuenta en este contexto político. No obstante, también otro de los indicadores y que tiene que ver es el tema de la descentralización, que al parecer no se ha efectuado como debería ser o por lo menos no ha alcanzado los objetivos o las pretensiones de nuestros políticos. Sí, totalmente. Y creo que ahí lo que corresponde es volver a poner en la agenda pública el tema de la descentralización. Yo creo que como idea, que como ideal es tremendamente importante. Nuestro país tiene una tradición centralista eh, desde siempre, digamos. Nuestra herencia colonial nos ha llevado a diseñar un Estado profundamente centralista y eso incluso se denota en la cultura política que hemos desarrollado. El hecho de que hayamos incorporado un capítulo específico en nuestra Constitución para reconocer la valía de la descentralización política y administrativa del Estado es algo sin duda importante. El problema es que ese diseño quizá no ha funcionado como muchos esperábamos, quizá un problema de origen sea que contamos con regiones de base departamental, cuando lo que correspondería más bien es que las regiones agrupen a diferentes departamentos en función de una afinidad social, política, Sin duda. económica, en fin. Pero también lo que ha fallado es el diseño de las instituciones políticas y electorales. A mí me parece, por ejemplo, que no hemos resuelto esta disonancia entre los movimientos regionales y los partidos políticos, ¿no? Si uno ve, por ejemplo, los resultados electorales, se va a encontrar que en las elecciones subnacionales, es decir, las elecciones municipales y regionales, la inmensa mayoría
de las localidades en donde ha habido un resultado electoral, ha sido consecuencia del triunfo de movimientos regionales, ¿no? Salvo, digamos, en algunas ciudades y en contadísimas regiones, los partidos políticos prácticamente no tienen incidencia en la política Sin regional. duda, sí. Y eso sí es un problema práctico. Sí, sin Porque duda. ¿Importantes? Sí. sí, solamente para cerrar la idea, porque si justamente lo que estamos diciendo es que existe un problema a nivel de la coordinación que tiene que haber en los distintos niveles de gobierno, el hecho de que los gobiernos locales y regionales provengan de organizaciones políticas que no necesariamente coinciden con aquellas que tienen representación tanto en el Parlamento como en el Poder Ejecutivo, puede eventualmente agudizar esos problemas de coordinación, tal como lo hemos visto en los últimos años. Sin duda, grandes retos aún nos quedan pendientes de cara a estos próximos años. Han sido las declaraciones de Eber Campos, docente y consultor en Derecho Constitucional, a quien le damos las gracias. Muchas gracias, Eber. No, muchas gracias por la invitación, que estén muy bien. No, gracias a usted.